¿Cuántos siguen respirando? La puerta oculta de madera de álamo se abrió de golpe contra la aullante tormenta de nieve. El aire cálido se escapó. Dentro de la cueva, la leña seca estaba apilada a gran altura. Un banco de piedra conservaba el calor del día. Gaspar, la vieja mula, respiraba desde una cámara lateral, y Cenizo, el gato gris, yacía cerca de las brasas. Sofía Varela hizo la pregunta antes de que Hugo Cruz, un domador de caballos que una vez se había burlado de su advertencia, pudiera rogar antes de que cualquier disculpa pudiera salir de su boca, porque la tormenta a sus espaldas ya había respondido suficientes preguntas por una noche. Febrero de 1879. Había convertido el territorio del norte en una tumba blanca. La ventisca borró el camino hacia el cruce del valle, enterró las cercas y empujó la nieve de costado por las llanuras, hasta que los hombres ya no podían distinguir el cielo del suelo. Hugo había seguido el último y delgado hilo de humo hasta un acantilado de piedra caliza gris, arrastrando tras de sí lo que quedaba del pueblo. Un niño yacía en silencio en los brazos de su madre. Dos ancianas estaban envueltas sobre la puerta rota de un granero que usaban como trineo. Los hombres más fuertes apenas podían mantenerse en pie. Sofía miró más allá de Hugo. No se fijó en su vergüenza ni en su miedo. Contó a las personas que aún tenían una oportunidad de vivir. 3 meses antes, el 6 de octubre de 1878, Sofía Varela había entrado en la tienda de ramos generales de Mateo Ruiz, con el lodo congelado todavía pegado a sus botas. No habló de suerte ni de visiones. Habló de señales. Las grullas habían cruzado el valle con 3 semanas de anticipación. Los ciervos ya habían bajado de las colinas. Las liebres de la nieve se estaban volviendo blancas antes de que las hojas terminaran de caer. Los ratones de campo cavaban nidos más profundos. Una fina capa de hielo había cubierto el balde de agua fuera de su cabaña antes del amanecer durante 4 mañanas seguidas. Ella le suplicó al pueblo que apilara leña seca, enterrara los tubérculos, sellara cada cabaña, reforzara los cobertizos del ganado y trasladara a los animales más débiles detrás de barreras contra el viento. El silencio llenó la tienda. Entonces alguien se rió. Otro se unió a la risa. Sofía apoyó una mano en el mostrador de Mateo. «Entonces midan las mañanas», dijo ella en voz baja. «No me midan a mí». Para el anochecer, la discusión se había extendido desde la tienda de Mateo Ruiz hasta las escalinatas de la iglesia y el consejo municipal. Mateo advirtió que prepararse para un invierno que nadie podía predecir costaría el último cargamento rentable hacia el fuerte del río. Carlos Peña, el carpintero más viejo del pueblo, insistió en que las cuevas de piedra caliza atrapaban el aire húmedo, el humo y la muerte. Bruno Vega, un joven peón de rancho al que nunca le faltaba confianza, se rió con la mayor fuerza. ¿Desde cuándo dejamos que las bestias salvajes nos digan cómo gobernar este pueblo? El reverendo Arturo levantó una mano para pedir silencio. No debemos sembrar el pánico por señales inciertas. Sofía nunca discutió. Ella pidió 3 pruebas sencillas. Cubrir con tablas el lado norte de cada cobertizo de ganado. Separar la leña seca de la verde. Colgar un termómetro de mercurio fuera de cada cabaña hasta el amanecer. Nadie estuvo de acuerdo. Hacer esas cosas se parecería demasiado a admitir que ella podría tener razón. Solo María Benítez, una joven viuda que criaba sola a 2 hijos, vaciló cerca del fondo de la sala y luego bajó la mirada. El silencio era más seguro que ponerse del lado de una joven de 17 años. El orgullo del pueblo no conmovió a Sofía, mientras la gente del cruce elegía cegarse ante la naturaleza. Ella había sido forjada desde hacía mucho tiempo por un hombre que solo confiaba en la honestidad de la piedra y el viento. El padre de Sofía, Iván Varela, había cazado castores por la región montañosa y trabajado como cantero siempre que los campamentos mineros necesitaban manos expertas. Nunca le enseñó a su hija a confiar únicamente en el instinto. Una señal advierte, 3 señales instruyen, decía él.
Comparaba el comportamiento de los animales con el agua, el viento y la roca antes de llegar a cualquier conclusión. Le enseñó a leer las grietas en la piedra caliza, a golpear la piedra y escuchar el espacio oculto detrás de ella, a probar el tiro del humo con una pequeña fogata, y cómo la hierba seca revelaba las corrientes de aire invisibles. Un refugio no vence al invierno, solía decir. Solo hace que el invierno tarde más en entrar. Un desprendimiento de rocas lo mató cuando Sofía tenía 14 años. Ella solo conservó su gastado cincel de acero, una barrena de mano, un viejo cuchillo de caza y una cuerda de medir de 12 pies. Después de la muerte de Iván, Sofía vivió sola en un cobertizo destartalado más allá de los límites del cruce del valle. Remendaba abrigos, reparaba techos con goteras, cuidaba el ganado y se hacía compañía con las únicas criaturas que nunca la juzgaban. Una vieja mula llamada Gaspar y un gato gris llamado Cenizo. Intercambiaba largas jornadas de trabajo por harina, sal o aceite para lámparas. La gente agradecía la ayuda de sus manos, pero nunca le ofrecían un lugar en su mesa. Le había advertido a María Benítez sobre una helada tardía, salvando un gallinero lleno de polluelos. Carlos Peña ignoró la misma advertencia y perdió todo un sembradío de frijoles. Ella predijo que el arroyo del Este se desbordaría después de que el granizo azotara las montañas. Pero Bruno Vega cruzó con un potro de todos modos y nunca lo trajo de vuelta. Cada vez que ella demostraba tener razón, el pueblo se sentía más incómodo. Equivocarse dolía. Equivocarse porque una joven de 17 años tenía razón dolía aún más. María, con discreción, deslizó un puñado extra de sal en el saco de pago de Sofía. Nunca le dio las gracias en voz alta, pero la silenciosa compasión de una sola persona no podía calmar el ego de una multitud. El pueblo eligió el camino más cruel, borrando a quien decía la verdad. El 9 de octubre de 1878, el pueblo tomó su decisión sin llamarla jamás un exilio. Lo llamaron un distanciamiento necesario para calmar el temor del pueblo. Las palabras amables hicieron que el acto fuera aún más frío. A Sofía solo se le permitió llevar un pequeño saco de harina de maíz. Fuera de su cobertizo, María Benítez dejó en silencio una vieja manta de piel de bisonte antes del amanecer, asegurándose de que nadie la viera. Sofía empacó el cuchillo de caza de su padre, el gastado cincel, la pequeña barrena de mano, la cuerda de medir de 12 pies y una bolsa de sal. Gaspar esperaba sin quejarse. Mientras ataba el último bulto, Cenizo saltó sobre él y se acurrucó en la manta como si la decisión ya estuviera tomada. Bruno se rió. Parece que hasta su gato se cree sus historias. Mateo bajó la mirada. El reverendo Arturo ofreció una breve oración por la paz del cruce del valle. Nunca mencionó a la joven que dejaba el lugar. Sofía se dirigió hacia el norte. Nunca miró atrás. Detrás de ella, Cenizo soltó un maullido silencioso. Fue lo más parecido a una despedida que recibió. De espaldas a las cabañas de madera, de cara a la tormenta, Sofía se adentró en la naturaleza. No buscaba piedad, porque sabía que ahora los acantilados fríos eran lo único que quedaba que no podía mentir. La primera cueva era demasiado baja. Excrementos frescos de coyote cubrían la entrada y el olor de una guarida reciente flotaba en el interior. Sofía siguió adelante. La segunda parecía más segura hasta que el agua comenzó a gotear constantemente desde el techo. Cada piedra se sentía húmeda bajo su mano. Cenizo se detuvo en la entrada, arqueó el lomo y se negó a dar un paso más. La tercera abertura era lo bastante ancha, pero una fuerte corriente de aire soplaba a través de ella. Su lámpara de aceite se apagó en pocos segundos. Gaspar resbaló en la roca congelada mientras salían, recordándole que incluso el compañero más fuerte tenía límites. Al tercer día, encontró una veta de piedra caliza gris bajo un acantilado de casi 52 pies de altura. La cresta se elevaba a lo largo del extremo noreste del cruce del valle, a menos de 3/4 de milla del pueblo, lo suficientemente cerca como para llegar a pie con buen tiempo,
pero oculta del asentamiento por rocas rotas y pinos dispersos. Abajo se extendía una estrecha hondonada, donde un manantial aún susurraba bajo finas capas de hielo. La abertura medía apenas 26 pulgadas de ancho y conducía a un hueco estrecho. Estaba lejos de ser perfecta. Era simplemente posible. Sofía golpeó la piedra caliza con el cincel de su padre. El eco hueco respondió desde algún lugar más allá de la roca. Apoyó una mano contra el acantilado y miró a Gaspar. «Esta tal vez escuche». Sofía comenzó exactamente como su padre le había enseñado. «Nunca fuerces a la montaña. Persuádela». Introdujo cuñas de sauce seco en las grietas naturales. El agua del manantial empapó la madera hasta que ésta se hinchó contra la piedra. Luego vino el gastado cincel. Un golpe cuidadoso. Otro. Nunca demasiados. Nunca demasiado fuerte. Por la noche, encendía una pequeña fogata contra la piedra caliza, calentando solo una sección a la vez. Antes del amanecer, salpicaba agua fría del manantial sobre la roca caliente. El cambio brusco de temperatura abría nuevas grietas sin derrumbar el techo. El progreso se medía en pulgadas. Cada noche, extendía la cuerda de medir de 12 pies de su padre a lo largo de la cámara y marcaba nuevas líneas con carbón. Poco a poco, el hueco creció hasta alcanzar 13 pies de profundidad, 9 pies de ancho y 6 pies y medio de alto. Sus manos se llenaron de ampollas. Las ampollas se reventaron. Luego se endurecieron hasta convertirse en gruesos callos. Gaspar arrastraba la piedra caliza rota hacia afuera en toscas canastas de sauce, una carga lenta tras otra. Alrededor de la entrada, Cenizo cazaba ratones de campo que se escondían en la roca, deteniéndose con cautela cada vez que una corriente de aire helado se colaba por las grietas sin sellar. En lo profundo, Sofía levantó un banco de piedra caliza de 18 pulgadas para absorber el calor. Cuando el hueco estuvo finalmente terminado, encendió la primera llama para probar el tiro de aire. La primera prueba de supervivencia falló. El humo se desplazó por el techo y luego bajó hasta llenar la cámara. Le ardían los ojos. Se le cerraron los pulmones. Cayó de rodillas y manos, tosiendo con tanta fuerza que llegó a saborear la ceniza, y se arrastró hacia el aire helado del exterior. Durante varios minutos largos, permaneció tendida sobre la fina nieve, respirando el viento gélido hasta que su pecho se alivió. Carlos Peña había tenido razón en una cosa. Una cueva podía convertirse en una trampa si el humo no tenía por dónde salir. Cuando la tos finalmente cesó, Sofía se limpió los ojos con el dorso de una mano agrietada. La montaña no la había vencido, la había corregido. Recogió el cincel, volvió a entrar en la cueva con los ojos todavía rojos y comenzó a buscar el error. A la mañana siguiente, Sofía dejó de cavar. La cueva ya no necesitaba fuerza, necesitaba respuestas. Primero resolvió el problema del humo. Usando la grieta natural más alta, talló una estrecha ranura de ventilación de no más de 4 pulgadas de ancho. Bajó el pozo de fuego y colocó una losa plana de piedra caliza encima, creando un deflector de humo rústico que guiaba el aire caliente hacia la abertura, en lugar de dejar que se esparciera por el techo. El segundo problema era el agua. Un hilo lento todavía se filtraba por la pared trasera. Cavó un canal poco profundo a lo largo del suelo, lo revistió con piedras planas y llevó el agua hacia un pequeño pozo cerca de la entrada, manteniendo seca la zona para dormir. El tercer problema se reveló sin hacer ruido. Cenizo se acurrucaba constantemente junto a la puerta y luego rascaba la misma esquina antes de alejarse. Sofía esparció hierba seca a lo largo del umbral. Las briznas temblaron. El aire frío se colaba por una rendija no más ancha que un dedo. Quitó la puerta de álamo, la recortó de nuevo. Selló los bordes con una mezcla de arcilla y ceniza. Añadió bisagras más fuertes de piel de ciervo y colgó la vieja manta de piel de bisonte de María en el interior como otra barrera. Cuando terminó, ató un solo hilo al lado del marco de la puerta. El viento del norte regresó. El hilo ya no se sacudía con violencia. Solo temblaba levemente. Sofía permaneció en silencio adentro. El humo subió.
las mantas permanecieron secas. Esa noche, Cenizo se durmió junto a la puerta sin levantar la cabeza ni una sola vez. Por primera vez, Sofía creyó que la cueva podría resistir más de una sola noche. Podría resistir un invierno entero. Los últimos días de octubre se deslizaron silenciosamente por el valle. Sofía dejó de construir un refugio. Comenzó a construir una forma de sobrevivir. Cada trozo de leña adquirió un propósito. La astilla de pino seco se convirtió en una llama rápida. El arce denso y el roble se convirtieron en madera de brasa para un calor prolongado y constante. El álamo verde se apiló aparte como reserva húmeda, reservado para emergencias tras meses de secado. Aparecieron trampas para conejos a lo largo de los estrechos senderos de los animales. Finas tiras de carne se ahumaban lentamente bajo el deflector de piedra caliza. Las raíces de tifa se secaban junto a racimos de escaramujos. Los nabos silvestres y las raíces amargas llenaban un pozo de almacenamiento cavado bajo la línea de congelación. Una pequeña cámara lateral, de apenas 5 por 7 pies, se convirtió en su despensa. La carne colgaba de postes de madera lo suficientemente altos como para mantenerla fuera del alcance de los ratones. Gaspar arrastraba troncos secos de álamo desde el valle. Un viaje lento a la vez, sin apresurarse nunca, sin detenerse jamás. Cenizo se ganaba cada comida. El gato gris patrullaba silenciosamente la despensa cada noche. Gracias a su vigilancia, las huellas de ratones escasearon, y los sacos de comida amanecían intactos. Entonces, Sofía comenzó a registrar números en lugar de esperanzas. Los tallaba en un trozo de madera plano. Afuera, antes del amanecer, 18 grados Fahrenheit. Adentro, 3 horas después de que el fuego se apagara, 39 grados Fahrenheit. Colocó una taza de hojalata sobre el banco de piedra caliza. Por la mañana, la escarcha se había derretido alrededor de su base. La piedra había retenido suficiente calor para durar más que las llamas. Eso importaba más que cualquier opinión Biao Dada en el cruce del valle. La naturaleza aceptaría las mediciones mucho antes de aceptar la confianza. A la hora de la cena, Sofía cortó el mejor trozo de conejo en 2. La porción más grande fue para Gaspar con un manojo de heno dulce. Cenizo lamió la grasa tibia de las yemas de sus dedos antes de acurrucarse junto a la puerta de la despensa. En la silenciosa cueva, no se escuchaba un solo ruido. Entre ella y los animales, el entendimiento había superado la necesidad de palabras. La primera nieve llegó el 3 de noviembre de 1878. No era la nieve suave y amable que los niños recordaban. Copos pesados empapaban todo lo que tocaban. Al caer la noche, se endurecieron hasta convertirse en hielo. En todo el cruce del valle, los techos de los graneros se hundieron bajo el peso. La leña que se había dejado al descubierto desapareció bajo costras congeladas. Los caballos y el ganado dieron la espalda al viento del norte mucho antes de que sus dueños entendieran por qué. Desde la estrecha entrada de su cueva en forma de L, Sofía observaba la tormenta a través de la abertura sin decir palabra. Cenizo se negó a salir. Gaspar se alejó silenciosamente de la entrada, de cara a la piedra caliente en lugar de al viento, siguiendo un instinto más antiguo que la memoria. En el pueblo, María Benítez contemplaba la pila de leña mojada detrás de su casa. Recordaba cada advertencia. Mateo Ruiz abrió su libro de contabilidad de nuevo, calculando cuántas semanas podría durar la comida. Por primera vez, los números ofrecían menos consuelo que antes. Carlos Peña notó que el humo de varias cabañas soplaba hacia abajo en lugar de subir limpiamente hacia el cielo. Sofía no vio nada de eso. Solo observaba la nieve caer. No veía una victoria. Veía que cada día que el pueblo había desperdiciado estaba ahora enterrado bajo la tormenta. Noviembre se desvaneció en diciembre, pero en el cruce del valle todavía llamaban a la nieve temprana una estación pasajera en lugar de una advertencia. Mateo instó a todos a racionar las provisiones, pero contaba a cada familia por separado en lugar de tratar al pueblo como una unidad. El libro de contabilidad cuadraba. La gente no. Bruno Vega lideró un grupo de caza por los mismos senderos en los que había confiado durante años.
regresaron con los trineos vacíos. Los ciervos ya se habían trasladado a los valles más bajos semanas antes, exactamente como Sofía había predicho. Carlos Peña trabajó desde el amanecer hasta el anochecer, remendando los cobertizos del ganado después de que los vientos más fuertes ya hubieran llegado. Las tablas al encogerse solo ensanchaban las grietas que él intentaba sellar. El frío siempre encontraba otra abertura. Una familia quemó sillas rotas. Otra alimentó la estufa con los postes de las cercas. Pronto, barriles, tablas de carretas y viejos mangos de herramientas desaparecieron en el fuego. El ganado más débil murió primero. No todo a la vez. Uno aquí, otro allá. Cada mañana alguien contaba un animal vivo menos que el día anterior. Dentro de su pequeña cabaña, María clavó una manta vieja a lo largo de la puerta orientada al norte, exactamente como Sofía le había enseñado una vez. La corriente de aire casi desapareció. Santiago y su hermana pequeña durmieron toda la noche sin toser. María apoyó la mano en la frente tibia de su hijo antes del amanecer. Afuera, nadie quería pronunciar el nombre de Sofía. Adentro, su silenciosa lección ya mantenía con vida a 2 niños. Los primeros días de enero de 1879 trajeron la tormenta para la que Sofía se había estado preparando. Llegó sin piedad. Al amanecer, el termómetro fuera de su cueva marcaba 38 grados Fahrenheit bajo cero. El viento azotaba el cruce del valle con ráfagas que alcanzaban casi 62 millas por hora. La nieve ya no caía hacia abajo. Volaba de costado. El blanco llenó el aire hasta que la tierra y el cielo se volvieron del mismo color. El cobertizo de ganado del norte se derrumbó antes del mediodía. 2 hombres caminaron menos de 200 yardas desde su cabaña para recoger leña. Ninguno volvió a encontrar la pila de madera. Mientras el mundo aullaba, Sofía recurrió a sus propios registros en lugar de a sus temores. La distancia entre la vida y la muerte se demostraba en números. A pesar del frío mortal del exterior, su refugio mantenía 43 grados Fahrenheit, con solo un fuego bajo. 9 horas después de que desaparecieran las últimas llamas brillantes, el banco de piedra caliza todavía conservaba suficiente calor para ablandar el hielo alrededor de una taza de hojalata. Colgó un solo hilo al lado de la puerta. El viento rugía contra la tabla de álamo, pero el hilo apenas temblaba. El sello resistió. Gaspar permanecía tranquilo en la cámara lateral, masticando heno sin temblar. Cenizo dormía junto a las brasas encendidas, abriendo los ojos solo cuando una ráfaga violenta golpeaba el acantilado, antes de volver a acurrucarse al calor. La cueva no había vencido al invierno. Ningún refugio podría hacerlo jamás. Simplemente había obligado al frío a luchar por cada pulgada, en lugar de entregarle toda la habitación a la vez. Allá en el valle, la tormenta juzgaba cada techo, cada pila de leña, cada grieta olvidada. Pero aquí, la montaña respondía con un silencio absoluto. Y por primera vez desde que dejó el cruce, Sofía se permitió creer que la lección de su padre había sobrevivido con ella. Al invierno nunca se le vence con orgullo, solo con preparación. El fuego en la cabaña de María Benítez se había reducido a un lecho de brasas débiles. Debido a que era uno de los pocos lugares que quedaban en el pueblo que aún conservaba un rastro de calor, Mateo Ruiz, Carlos Peña, Hugo Cruz y varios otros hombres se habían reunido allí, acurrucados alrededor del hogar moribundo. En un rincón de la habitación, los 2 hijos de María dormían bajo colchas remendadas, con una respiración débil pero constante. En aquel espacio estrecho y sombrío, los adultos discutían con voces cansadas. ¿Cuánta harina quedaba? ¿Cuántos frijoles? ¿Cuántas personas podrían sobrevivir una semana más? Las respuestas se hacían más pequeñas cada vez que alguien echaba cuentas. Santiago Benítez, el hijo de 10 años de María, finalmente rompió el silencio. Sofía dijo que había un valle donde los acantilados bloqueaban el viento. Susurró desde debajo de su manta. Dijo que la piedra se mantenía caliente más tiempo que la madera. Nadie respondió. Bruno Vega sacudió la cabeza. Si estuviera viva, habría regresado. Hugo no dijo nada.
Recordaba que las liebres de la nieve se habían vuelto blancas antes de que terminara el otoño. Recordaba que las grullas se habían ido temprano. Recordaba haberse reído con todos los demás. La habitación parecía más fría que antes. No porque el fuego se estuviera apagando, sino porque la certeza se estaba apagando. Por fin, Hugo se puso de pie. «Si está muerta», dijo en voz baja, «le debemos una tumba». Miró alrededor de la habitación antes de terminar. «Si está viva, le debemos mucho más que eso». Nadie discutió. María caminó hacia un baúl de madera y sacó la única manta de piel de bisonte que había conservado. Era idéntica a la que le había dejado en secreto frente a la puerta de Sofía meses atrás. Sin decir palabra, la puso en manos de Hugo, como una disculpa largamente postergada. 5 personas abandonaron el cruce del valle antes del amanecer. Hugo llevaba la linterna. Carlos llevaba la cuerda. Los demás compartían un pequeño saco de harina, una manta y un mapa tosco dibujado de memoria. Bruno Vega caminaba al frente. «Ahorraremos mediodía si cortamos por la quebrada del oeste», dijo. «Conozco estas colinas mejor que una muchacha que vive con una mula y un gato». Nadie respondió. En menos de una hora, el atajo se convirtió en una trampa. El viento se colaba por la estrecha quebrada como el agua por un embudo. La nieve enterró los bordes de las rocas hasta que el sendero desapareció bajo un manto blanco uniforme. Un hombre dio un paso adelante y se hundió hasta la cintura en una zanja oculta, torciéndose el tobillo mientras los demás lo sacaban. Minutos después, sus propias huellas habían desaparecido. La tormenta las borraba tan rápido como las hacían. Incluso Carlos, que podía medir un techo a simple vista, ya no sabía qué dirección llevaba a casa. Hugo se detuvo. Entonces recordó. Sofía había señalado una vez un álamo solitario, permanentemente inclinado en dirección opuesta al viento del norte. Más allá de él, había descrito un acantilado de piedra caliza cuyo borde dentado parecía dientes rotos contra el cielo. Se dio la vuelta sin pedir permiso. Seguimos sus puntos de referencia. Bruno protestó solo por un momento. Luego vio que no quedaba nada que defender. Cerca del atardecer, la tormenta finalmente aflojó su fuerza. Mucho más adelante, contra el acantilado gris, un delgado hilo de humo subía casi perfectamente recto en el aire helado. Por primera vez en meses, Bruno no dijo nada. Simplemente siguió caminando hacia el humo. El delgado hilo de humo los llevó hasta la base del acantilado de piedra caliza. Luego desapareció. Durante varios minutos de angustia, el grupo de búsqueda caminó junto a la roca sólida, convencido de haber perdido el rastro otra vez. «El humo venía de aquí», murmuró Bruno. «No hay ninguna cueva». «¡La hay!», respondió Hugo. «Solo estamos mirando la pared equivocada, oculta detrás de un recodo del acantilado. La entrada en forma de L yacía enterrada bajo la nieve compactada por el viento y piedras dispersas. Antes de que nadie llegara, Cenizo ya estaba despierto. El gato gris saltó sobre el banco de piedra caliza caliente, con las orejas hacia adelante y la cola rígida. En la cámara lateral, Gaspar levantó la cabeza y golpeó el suelo con un casco. Un latido después, la pesada puerta de álamo se abrió. Sofía estaba de pie en la entrada. Se veía más delgada que cuando había dejado el cruce. El viento del invierno le había oscurecido el rostro y viejas grietas marcaban sus 2 manos, pero se mantenía erguida. Sus ojos estaban claros. Se veía cansada, no derrotada. Los hombres entraron uno a uno. Nadie habló. Las paredes lisas de piedra caliza reflejaban la luz del fuego. La leña seca estaba apilada en filas cuidadosas, clasificada por tamaño y propósito. El conejo y el venado ahumados colgaban seguros por encima del suelo. Un canal estrecho revestido de piedra llevaba el agua que goteaba hacia un pequeño pozo cerca de la entrada. Sobre el fuego, un deflector de humo ennegrecido guiaba cada rastro de humo hacia la ranura de ventilación oculta. La vieja manta de piel de bisonte de María todavía cubría el interior de la puerta. La cueva no era cómoda, era eficiente. Carlos miró hacia el conducto de humo.
Meses antes, se había burlado de la idea de vivir dentro de la piedra caliza. Ahora, el aire limpio a su alrededor respondía en silencio a cada argumento que había planteado. Ningún discurso habría tenido más fuerza. Ninguna disculpa habría tenido más peso. Sofía nunca preguntó si se arrepentían de lo que habían hecho. Miró más allá de ellos, hacia la tormenta blanca que aún rugía afuera. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Cuántos pueden caminar todavía? Hugo se quitó los guantes antes de hablar. Quedan unas 96 personas en el pueblo, dijo. 14 han muerto desde la primera semana de enero. 5 nunca regresaron de cazar o de recoger leña. Bajó la cabeza. Pero los hijos de María siguen vivos. Sofía cerró los ojos solo por un instante. Luego Bruno miró hacia la despensa. Necesitamos comida. Ella miró de reojo los estantes. Carne ahumada, raíces, bayas secas. Suficiente para una persona, tal vez 2. No para un pueblo. La comida compra días, dijo ella en voz baja. El refugio compra vidas. Extendió la cuerda de medir de su padre sobre el banco de piedra y trazó una línea en el aire con un dedo. Mi cueva acogerá a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a cualquiera que esté demasiado débil para sobrevivir otra noche. Luego señaló hacia el extremo este de la cresta de piedra caliza. Hay cavidades de piedra caliza más pequeñas a menos de 1 milla de aquí. No son tan cálidas como esta, pero servirán. Miró a cada hombre a la vez. Necesitarán entradas selladas, bancos de piedra elevados, fogatas compartidas, deflectores de humo, canales de drenaje. Nadie se queda solo. Nadie elige un lugar solo porque esté más cerca. La primera noche debe tener orden, si no lo tiene. Miró hacia la tormenta exterior. El frío elegirá por nosotros. El silencio se apoderó de la cueva. Finalmente, Hugo hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos ayudas? Sofía tomó la gastada cuerda de medir que había pertenecido a su padre. Se la enrolló lentamente alrededor de la mano. Él me enseñó algo, dijo. El invierno nunca escucha disculpas. Miró hacia la puerta. Pero la gente todavía puede escuchar instrucciones. Nadie volvió a hablar. El rescate ya había comenzado. 3 días después, se inició la evacuación. La tormenta no mostró piedad. Tampoco el plan podía permitírselo. Doña Natalia, la viuda más anciana del pueblo, se negó a abandonar su cabaña. Moriré donde pertenezco, susurró. Sofía nunca discutió. Desmontó las bisagras de la puerta de la cabaña, ató las pesadas tablas con una cuerda y las convirtió en un trineo. Gaspar se apoyó en el arnés sin dudarlo. Solo después de que doña Natalia estuvo envuelta en mantas, subió a bordo. La anciana mantuvo la mirada baja. Meses antes había dicho que Sofía estaba maldita. Ahora no podía soportar sostenerle la mirada. A mitad de camino hacia la cresta, el eje de un trineo de carga se rompió bajo el peso. Bruno buscó las herramientas de hierro. «Dejamos las mantas», dijo. «No», respondió Sofía. «El hierro se queda, las mantas, la comida, la sal, los cuchillos y los niños se mueven». Nadie volvió a cuestionarla. Una niña pequeña empezó a perder la sensibilidad en ambas manos. Oculto bajo la manta de piel de bisonte de María, Cenizo se subió al regazo de la niña y se acurrucó con fuerza contra sus dedos, compartiendo el poco calor que un cuerpo pequeño podía dar. Cuando la caravana finalmente llegó a la cueva de piedra caliza, Sofía abrió primero el refugio principal. María y sus 2 hijos entraron. Doña Natalia la siguió. Luego entró un hombre con los dedos ennegrecidos por la congelación, una madre joven y exhausta, y 3 niños más que apenas podían mantenerse en pie. Para hacer espacio, Sofía llevó a Gaspar a un nicho resguardado junto al acantilado, protegido con vigas de madera y una gruesa piel de animal. La vieja mula se acomodó allí sin resistencia. Dentro de la cueva, Cenizo se estiró sobre las mantas calientes entre los niños, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Solo después de que los más débiles estuvieron a salvo, Sofía dividió a todos los demás en grupos de trabajo. Hugo,
Carlos, Bruno y los hombres más fuertes la siguieron a lo largo de la cresta de piedra caliza. Llevaban postes de álamo, arcilla, ceniza, mantas, cuerdas y herramientas. No se pronunció ningún discurso. Bruno pasó el resto de la tarde cavando canales de drenaje, exactamente donde Sofía le indicaba. Por primera vez desde que la conoció, aprendió con una pala en lugar de con una opinión. Durante los días siguientes, Sofía dejó de pensar como una sobreviviente solitaria. Comenzó a pensar como un sistema. Cada cueva tenía que funcionar de la misma manera. Cada error tenía que desaparecer. Mostró a cada grupo cómo sellar las entradas con una mezcla de arcilla y ceniza de madera. Se colgaron mantas de piel de bisonte detrás de cada puerta para crear una segunda barrera contra el viento. Los pozos de fuego se mantuvieron bajos para que la piedra caliza pudiera absorber el calor en lugar de desperdiciarlo en el aire. La astilla seca, la madera de brasa y la madera de reserva se apilaron por separado. Las ranuras de humo se limpiaban cada mañana. Las mantas se mantuvieron alejadas de las paredes húmedas. Los canales de drenaje llevaban el agua hacia afuera. La carne ahumada colgaba a gran altura del suelo. Los niños y los ancianos siempre dormían lo más lejos posible de la entrada. Pronto, las lecciones comenzaron a enseñarse solas. Carlos Peña pasó una tarde entera tallando deflectores de humo con manos cuidadosas. Cuando Mateo Ruiz finalmente llegó a la cresta, abrió su libro de contabilidad de nuevo. Esta vez contaba una historia diferente. Afuera, 31 grados Fahrenheit bajo cero. Dentro de los refugios abarrotados, 46 grados Fahrenheit. Las cuevas consumían apenas una tercera parte de la leña que habían necesitado las cabañas del pueblo. Incluso los números habían cambiado de bando. Bruno regresó una tarde cargando carne fresca de alce, tras seguir la ruta exacta que Sofía había marcado entre las crestas. Ella nunca se paró por encima de nadie a dar órdenes. En su lugar, se trasladaba de cueva en cueva, presionando arcilla fresca en las pequeñas grietas, revisando los tiros de humo, ajustando las mantas y reparando lo que fuera que la montaña dejara al descubierto. Tarde esa noche, Carlos se acercó sin decir palabra. Puso el gastado cincel de Iván en las manos de Sofía. No ofreció ninguna disculpa. No la necesitaba. Algunas verdades eran más pesadas cuando se llevaban en silencio de lo que jamás podrían serlo expresadas en palabras. Para finales de marzo, las tormentas de nieve finalmente comenzaron a aflojar su dominio sobre el valle. No todos vivieron para ver el deshielo. Las primeras personas en sobrevivir fueron las que habían pasado aquella terrible primera noche dentro de la cueva de Sofía. Sin sus cálidas paredes de piedra, los niños, los ancianos y los más débiles nunca habrían visto otro amanecer. Las cuevas más pequeñas salvaron al resto. Cuando el recuento finalmente terminó, 79 personas habían sobrevivido dentro de los refugios de piedra caliza. 14 habían muerto antes de que Hugo llegara a la cresta. 5 desaparecieron en la tormenta y nunca fueron encontrados. 2 más murieron durante la evacuación, porque sus cuerpos ya se habían rendido ante el frío. Sin embargo, 19 niños menores de 12 años seguían con vida. El hijo y la hija de María estaban entre ellos. El reverendo Arturo vivió lo suficiente para ver a las familias salir vivas de las cuevas. Nunca admitió en público que Sofía había tenido razón. Cerca del final de marzo, murió de neumonía tras entregar su última manta a un anciano cuya respiración casi se había detenido. Lo correcto y lo incorrecto nunca habían sido sencillos. Tampoco la misericordia. Cuando Sofía se enteró de la noticia, bajó la mirada y asintió una sola vez. La naturaleza había juzgado a todos por igual. Nunca le importó quién había hablado con sabiduría, sino quién se había preparado a tiempo. María abrazó fuertemente a sus 2 hijos esa noche. Más de una vez miró hacia Sofía. Más de una vez volvió a apartar la mirada. Ciertas formas de gratitud llegaban cargando el peso de la vergüenza. Para mayo de 1879, la nieve finalmente se había retirado del cruce del valle. Los sobrevivientes se reunieron afuera, bajo un cielo despejado.
Nadie sugirió reunirse dentro de la iglesia. Las habitaciones cerradas aún traían recuerdos de fuegos débiles, humo y largas noches esperando la mañana. Hugo Cruz dio un paso al frente primero. Nunca nos dejamos engañar por una joven de 17 años, dijo. Nos dejamos engañar por nuestro propio orgullo. Nadie discutió. Mateo Ruiz abrió su libro de contabilidad por última vez. Esta vez no registraba deudas, ni cargamentos, ni ganancias. Enumeraba las temperaturas dentro de los refugios de piedra caliza, la leña concienzudamente consumida, los días sobrevividos, las vidas salvadas. Por primera vez, el libro de contabilidad ya no llevaba una cuenta en contra de la naturaleza. Estaba aprendiendo de ella. Carlos Peña habló una sola vez. Las cuevas no estuvieron a punto de matarnos. Nuestra demora lo hizo. En ese momento, en la reunión, cuando el pueblo finalmente se volvió hacia Sofía y le pidió que hablara, ella dijo muy poco. Mi padre me enseñó algo mucho antes de enseñarme a dar forma a la piedra. Miró a la gente reunida frente a ella. Al frío no le importa quién tenía razón, solo encuentra lo que se dejó sin hacer. Hizo una pausa. Si quieren aprender, les enseñaré. No porque necesite que me recuerden, sino porque los niños nunca deberían tener que esperar a que una sola cueva conserve el último fuego. La lección permaneció, demostrada con acciones más que con palabras. Bruno Vega no ofreció ningún discurso ese día. En su lugar, pasó los días siguientes construyendo estantes elevados para leña, a lo largo del extremo norte del pueblo. Exactamente como Sofía le había aconsejado una vez. Ya nadie se burlaba del diseño. Una tarde, doña Natalia caminó lentamente hacia la cueva llevando un par de toscos mitones de lana que ella misma había tejido. Las costuras estaban torcidas. Los dedos eran desiguales, pero eran abrigados. Los dejó fuera de la puerta y se alejó en silencio. Para ese otoño, el pueblo construyó almacenes de piedra para el invierno, en lugar de confiar en cobertizos de madera delgados. La leña se apilaba bajo techos permanentes y se clasificaba antes de la primera helada. Los sótanos para tubérculos se cavaron bajo la línea de congelación. Se levantaron banderas de viento en 3 entradas del asentamiento. Los niños aprendieron a leer los rastros de los animales con la misma paciencia con la que aprendían sus letras. Sofía nunca regresó a vivir al pueblo. Permaneció junto a la cresta de piedra caliza, ampliando silenciosamente su refugio con 2 cámaras adicionales, capaces de proteger a 24 personas cada vez que llegara otro invierno duro. Años más tarde, Gaspar murió bajo el mismo álamo inclinado que una vez había guiado a Hugo a través de la tormenta. La vieja mula fue enterrada allí, de cara al valle que había cruzado tantas veces. Cenizo vivió lo suficiente para convertirse en una de las historias favoritas de los niños del pueblo. Decían que el gato gris podía escuchar el viento antes que los hombres adultos. Cuando Sofía envejeció, le entregó la gastada cuerda de medir de Iván a su primer estudiante. Nada más habría podido honrarlo mejor. Las únicas palabras que grabó en la piedra caliza sobre la entrada de la cueva no eran una celebración, eran un recordatorio. La montaña no advierte 2 veces. Yo sí lo hice.